Hola, feliz tarde a todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque no lo vamos a abordar realmente desde el punto de vista religioso, sino más bien desde el punto de vista humanidad, desde el punto de vista tú cómo lo ejecutas en tu vida. Y te estoy hablando del tema del perdón. Como sabemos, hoy es una emisión más, el programa es En Límites y para mí es muy placentero poder invitar a mis amigos y compañeros a estos maravillosos coach. Empiezo por la dama, Laura Torres, por favor, preséntate un poco, coméntanos de ti. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Laura Torres, certificada en coach ontológico transformacional con el diplomado de inteligencia emocional. Soy cantante, llevo un grupo de mujeres como yo, donde las ayudamos a apoyar, con salir de esos círculos viciosos de violencia en lo que se encuentra. Esa es una de las partes que yo hago. Gracias. Gracias a ti. No menos importante, ya no sé ni a quién presentar primero, los dos son caballeros. Dani Cano de Colombia, por favor, preséntate. Hola Lili, hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bueno, es un gusto estar como siempre aquí cada 15 días en Sin Límites. Soy Daniel Cano de Colombia y bueno, no quisiera nombrar títulos porque, bueno, algunos me conocen, otros dirán tan aburrido este señor ahí hablando de sí mismo. Simplemente contento de estar aquí compartiendo y sobre todo aprendiendo, ¿no? De mis compañeros de mesa, de todas las personas que ponen sus comentarios en el chat, que se atreven a hablar también. Y creo que esto es lo importante de este programa, ¿no? El crecimiento, que es a lo que nos dedicamos todos. Así que bienvenidos, muchas gracias, Lili. Gracias a ti, Dani. Y bueno, no por último, bueno, más bien, aunque está el último y no menos importante, por favor, David, preséntate, David Pérez Santoyo. Hola, buenas noches. Me presento, soy el coach David Pérez Santoyo. Soy certificado como coach ontológico profesional y como coach ejecutivo. Y es un placer estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Pues muchísimas gracias. El tema de hoy me parece muy interesante y quiero empezar porque, como lo decía al principio, no voy a verlo desde el punto de vista religioso porque al final de cuentas desconozco si cada religión tiene un concepto diferente, pero yo busqué un concepto que me pareció interesante como tal porque dice, es complejo realmente el concepto con diversas interpretaciones o enfoques y enfoques. En términos generales, se puede definir como un acto de liberar a alguien de una ofensa o culpa, renunciando al resentimiento, la ira, el deseo de venganza. De alguna forma nos damos cuenta que el perdón, exactamente aquí lo dice, es me libera o renuncio a esas emociones con una connotación negativa. Y lo que me parece muy importante también es me libera o libera. Entonces, ese punto me parece muy importante y aparte quiero darles otro punto que dicen que hay tipos de perdón, pero hay dos, el incondicional y que es el que pues yo perdono sin necesidad de estar poniendo reglas. ¿Estás de acuerdo que cuando ya pones reglas o cuando pones tiene que ser así, tiene que ser asado hasta que ahora hasta que vengas y me pidas perdón y lo sientas de corazón, ¿eh? ¿No? Entonces, tampoco eso realmente no es un perdón, como tampoco es un perdón el hecho de pues si me das esto o si haces aquella situación, entonces yo te perdono. No puede ser condicional, es a lo que me refiero. Entonces, bueno, ya les di como una pauta de entrada y empezamos con Dani Cano. Bueno, Lili, mira lo interesante y hablas de la palabra liberación. Creo que cuando ocurren circunstancias nos sentimos ofendidos porque hay una diferencia entre sentirse ofendido y que lo ofendan a uno. Muchas personas pueden llegar a mí, señalarme y decirme cosas. Sin embargo, si, si me siento ofendido es porque hay algo que trabajar en mí.
sobre aquello que están diciendo esas personas. No depende de lo que ellos dicen, sino de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy expresando también, de acuerdo a eso que me están etiquetando, señalando, mencionando. Entonces, me vuelvo un poco prisionero de la otra persona y de lo que dijo. Y aquí pasa algo muy curioso y es que muchas veces duramos años, ¿no? Con ese resentimiento, con esa ira a cuestas y la otra persona no se da por enterada que ni se acuerda por qué es que uno está con ese resentimiento. Entonces, cuando menciona liberación, creo que hay algo importante y es que salimos, nos liberamos, rompemos cadenas, soltamos y esto tiene que ver un poco con el ego, pienso yo. No voy a olvidar lo que me hizo porque en alguna oportunidad me voy a desquitar, no voy a olvidar lo que me hizo porque a mí nadie me hace eso. Y entonces empiezo es como a darle importancia a la circunstancia y nosotros no somos la circunstancia, eso simplemente es un hecho, un fenómeno que ocurrió. Ahora, ¿cómo me estoy relacionando yo con eso? Entonces, creo que el trabajo que hay que hacer es desapegarse, o sea, desprenderse del ego, soltar todo aquello que creo que me ofendió y preguntar o preguntarme, mejor dicho, ¿por qué esta persona está diciendo lo que está diciendo? ¿Qué fundamentos tiene? Seguramente si no respondo, si no respondo desde el ego, sino que busco respuestas en la circunstancia, en lo que está pasando, voy a conocer por qué esta persona está señalándome, está acusándome de algo, me está ofendiendo, entre comillas, y puedo generar de pronto a lo mejor una conversación. Sé que esto es difícil porque nos tomamos todo muy personal, ¿no? Tomamos todo a nivel genérico, permanente, personal, pero si hacemos ese ejercicio y nos ponemos a indagar un poquito, generamos un poco pensamiento crítico, ¿no? Y no nos tomamos todo tan personal, creo que podemos llegar al fondo y le damos a la otra persona incluso fundamentos del que lo que está diciendo sobre nosotros es o no es cierto. Y con eso él también puede empezar a generar su propio pensamiento sobre nosotros. Es decir, cambiamos lo que nosotros estamos percibiendo, cómo nos relacionamos con eso y también podemos llegar a cambiar la imagen que tiene el otro sobre nosotros. Espero se haya entendido un poquito este masacote, pero es la idea, desprenderse del ego, dejar el ego a un lado y mirar un poco las cosas más objetivamente, dejar de ser un poquito esos animales que reaccionamos ante todo y mordemos la mano que nos da de comer y ponernos un poquito en el lugar del ser racional, que se supone que somos los seres humanos, y tratar de generar ese pensamiento lateral crítico para llegar a conocer al otro, a conocerse a uno mismo también y poder generar otro entorno, otra circunstancia diferente. Me parece muy interesante lo que dices, porque al final de cuentas es el hecho de desprenderse del ego. Es decir, te tienes que observar si verdaderamente lo que te ofendió era para ti o no era para ti. Si verdaderamente era la intención de la otra persona o no. Y después, pues también preguntarte, ¿y me sirve de algo seguir cargando este enojo? Porque como bien lo dijiste, igual y el otro ni se enteró que te ofendió. Claro, y mira que lo que la otra persona está diciendo habla más de él que de uno. Esta persona me está señalando, pero no me está preguntando si lo que él piensa de mí es cierto o no. Simplemente está también reaccionando como ese animal, sí, reactivo. Entonces, ¿por qué me ofendo? Me estoy poniendo al Ujú. mismo nivel de él, ¿no? Entonces, creo que podemos, con ese pensamiento crítico, llevar todo esto a otro lado. Muchas gracias, Ani. David, te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que el perdón, y estoy seguro de que es más como una decisión interna, Ujú. pero como dice Dani, ¿cómo
interpretamos cuando es una ofensa. Yo creo que es un enfoque parecido, pero más bien es cómo yo interpreto lo que me dijo o lo que hizo la persona que está enfrente de mí. Y aquí aplicamos un poco la empatía. Así preguntarnos por qué nos afectó lo que nos está diciendo. ¿Para qué me sirve? Si me sirve, pues voy a reflexionar sobre eso. Si no me sirve, pues lo desecho. Es como en una película que decía, creo que se llama El Camino del Guerrero, o también tiene otro nombre que se llama El Guerrero Silencioso. Le dice, ¿y cómo le voy a hacer? Y le contesta su maestro, su mentor. Dice, un idiota reacciona, un guerrero actúa. Pero yo creo que es una decisión interna, el perdón, que sí te libera de muchas cargas emocionales. Y además de eso, pues el hecho de estar en circunstancias como por ejemplo, tú no sabes qué está viviendo la otra persona y por qué te lo dijo. Si sea cierto o no sea cierto. Si es cierto o no es cierto, es tu interpretación y tú decides si es verdad o no. Pero si decides que sí, entonces ve por qué te está molestando, por qué te sientes ofendido. Esa es una parte ¿cómo se llama? De la filosofía del estoicismo, eh, que nos invita a reflexionar y no estar siempre en guerra con las demás personas, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión sobre el perdón y las ofensas. Punto número uno, antes de que se me olvide. En el programa pasado me preguntaron que nuevamente vuelvas a poner el nombre del libro. Así que, de una vez, ve a hacer esa tarea, por favor, David. Y lo Pues otro es simple, es que hay muchos libros sobre el estoicismo, pero hay un libro que se llama, bueno, lo voy a poner en el ponlo chat, en el chat, por favor. Y vale. mira, me parece muy interesante un punto que tocaste, que al final de cuentas también Daniel lo toca de otra manera, pero es cierto. ¿Cómo yo interpreto? Al final de cuentas, yo me manejo bajo mi realidad, bajo mis creencias, bajo mis pensamientos, bajo todo aquello que tiene que ver o que implica con mi verdad o con mi realidad. Esto no implica o no significa que el otro tenga que estar viviendo como yo vivo y creer en lo que yo creo. Por eso es por lo que les decía. No me voy a meter en este programa en definiciones religiosas porque hay muchas cosas que yo no sé. Y no puedo pensar de la forma en la que piensan todas las religiones. Yo no puedo. Entonces, al final de cuentas, esto es una situación personal, como bien lo decían, y va desde eso. ¿Qué interpreto cuando tú me estás haciendo algo? ¿Qué interpreto? Incluso, ¿cómo me podría yo justificar cuando yo le hago algo a alguien? ¿No? Que todavía es más canijo. Entonces, pues bueno, a ver, Lau, te escuchamos. Bueno, este tema del perdón es muy importante para todos los que nos escuchan y es una decisión voluntaria y consciente, que esto nos va a librar de sufrimientos, sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor, la ira, como tú lo comentaste hace rato. Para poder llevar a un estado de perdón, debe de estar la persona convencida. Sin embargo, como lo hemos comentado el coach Dani y David, eh, ver desde una introspección, yo lo diría así, qué fue lo que llevó para que esta persona me ofendiera o me lastimara. Cabe mencionar que cada persona, todo individuo en el planeta tiene su percepción de la vida y su realidad de la vida. ¿Sí? Entonces, a lo mejor
los dos vemos el negro, pero yo lo veo más clarito el negro, casi gris, y él lo ve negro, oscuro. Y eh, no podemos llegar a la parte de que la persona nos ofendió porque así fue. Claro está que el ego y el orgullo nos pican, ¿no? Y de esta manera es como las personas no nos hacen, porque ellos están en su verdad, ellos están en su realidad. Es más bien cómo interpretamos lo que nos llega, sus palabras, sus acciones. Entonces, es una de las partes muy importantes que, bueno, volvemos a la parte de que ya somos conscientes. Bien lo dijo David, no sabemos lo que está viviendo la persona que nos está agrediendo. A lo mejor tuvo un mal día, se peleó con la familia, el jefe, el marido, los hijos, y su reacción, que nos topamos con esta persona, pues fue la parte que nos tocó, ¿no? No es quién la hizo, sino quién se la paga. Y nosotros nos lo tomamos muy a pecho. Ujú. También hay personas que viven en la parte negativa y van viendo que meten chismes, intriga, o golpean con palabras a la gente o hasta físicamente. Son personas que ya traen un conflicto. Pero ¿estás de acuerdo que al final de cuentas volvemos a lo mismo? Es la interpretación. Es esa Así, interpretación. Justamente les voy a hablar de dos puntos así que nos podremos llevar hacia el perdón. Ahorita, si me permiten, Dani y David, para darles la palabra el micrófono más bien. ¿Qué ocurre cuando muchas veces, o sea, comúnmente en la adolescencia, hace rato al inicio lo decíamos, en la adolescencia vemos como los peores enemigos de nuestra vida a nuestros papás y luego tristemente crecemos y hay otras personas que seguimos sin comprender, ya sea papá, ya sea el hermano, ya sea la pareja, a quien sea, ¿no? Pero aquí el detalle está, ¿qué ocurre cuando verdaderamente tú estás entendiendo desde tus principios, desde tu interpretación? Pero no estás tomando en cuenta la historia del otro? Y ahí me viene una frase que un día me llegó que me dice justamente que conocer, o sea, vamos, conocer la realidad del otro te va a permitir a ti indiscutiblemente reinterpretar. Y el reinterpretar te llevará a soltar. Ujú. así. A ver, Danica, Mira, si bien es una decisión personal, como le decía David, somos una construcción de muchas cosas, de muchos entornos. Empezamos por el núcleo familiar, después se suman las experiencias y lo que aprendemos con nuestros amigos de colegio, y así empezamos a hacer crecer una bola de nieve. Es importante, así como el perdón, muchas otras cosas de nuestra vida que las soltamos al mundo de acuerdo como hemos aprendido, sobre todo empezando por el hogar. Entonces, si hemos visto a nuestros padres llenos de rencores, de ira, de resentimiento, sin el poder perdonar a otros, sin el poder perdonarse a ellos mismos, pues vamos a crecer con esa creencia, con ese paradigma. Entonces, parte de la decisión que tenemos nosotros los seres humanos es, claro, gracias a un llamado externo, gracias a lo que se llama tocar fondo, gracias a lo que sea, poder reflexionar y decir, bueno, esto le pertenece a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, yo quiero mi vida de tal forma, y ahí es cuando empiezo a decidir por mí mismo, ¿no? Antes estaba decidiendo, pero muy condicionado a lo que he aprendido durante toda mi vida. Entonces, eh, ¿cómo perdono? Hablando específicamente, lógicamente, del programa de hoy, que es el perdón, como he estado recibiendo todo, o sea, el aparato sensoperceptual, cómo siento y cómo percibo las cosas, que es totalmente diferente. Entonces, para personas que han crecido en hogares disfuncionales, seguramente una ofensa de otra persona va a ser un detonante
reaccionar fuertemente, violentamente, ya sea de forma verbal, física, rompimiento de relaciones, en fin, pueden suceder muchísimas cosas. Entonces, creo que para hablar del perdón, toca hacer un trabajo interno y primero, si ya tuvimos ese llamado porque tocamos fondo, porque una persona, un coach, un psicólogo, un amigo que nos dio un consejo, nos dice, venga, esto es de esta forma, debemos primero perdonar a nuestros padres, a las personas que nos entregaron todas esas experiencias y decir los perdono, ellos actuaron con las herramientas que tenían en ese momento. Eh, Segundo, perdonar a los demás, ¿no? A nuestros padres, a nuestros amigos, a todos los entornos en donde nos hemos visto involucrados. También pedir perdón, que es fundamental. ¿Cuántas veces eh, sabemos que nosotros mismos somos los que estamos de cierta forma ofendiendo a otras personas? Y muy importante, si empezamos un proceso, es perdonarnos a nosotros mismos, que creo que es el primer paso que hay que hacer para hacer lo que dije anteriormente, desprenderse del ego y poder empezar a mirar las cosas de otra forma. Pero es fundamental entender que todo esto que traemos, la facilidad o no de perdonar a los demás o de perdonarnos a nosotros, es parte de lo que vimos de niños. Entonces, para aquellos que acaban de tener hijos, que los tienen chiquiticos de 1 año, 2 años, 5 años, están a tiempo de cambiar sus vidas para ser un modelo para ellos. Entonces, he ahí mi aporte, mi masacote. ¿Y cómo vas, Dani, cambiando? Totalmente. Creo que ya entiendo ya por qué dicen que los hijos son un maestro. Creo que la responsabilidad que tiene uno no es desde la retórica y dar un discurso como hacían mis padres, ¿no? Y cree uno que por medio de la palabra ellos van a aprender. La forma en cómo aprenden ellos y cómo aprendemos nosotros, yo soy muy visual también, es con el ejemplo, es haciendo las cosas. He tenido muchas sorpresas con mi chiquitín, tiene 1 año y va a cumplir 2 meses en 10 días y me copia muchísimas cosas, cosas que no era consciente que me veía. Entonces digo, caramba, ¿cómo voy a actuar de aquí en adelante en responsabilidad, en compromiso, con sabiduría, para que este ser humano sea el mejor ser humano que pueda ser, ¿no? Con el ejemplo que yo le pueda dar desde la honestidad, ¿no? Y la humildad. Entonces es muy interesante. Si quieren una escuela de verdad, tengan un hijo. Y mira, me parece importante, un punto importante, antes de darles la palabra a Dave y a Lau, es el hecho de que hace rato decías el ego, y estamos hablando ya como 3 ocasiones del ego, pero es importante definirlo. El ego realmente es aquel que para mi punto de vista, es una mascarita que te pones ante todos tus miedos y es una forma de decir, yo soy muy fregón, yo soy muy inteligente, yo soy lo mejor, yo soy, pero que en realidad tú sabes que eso no es cierto. Y entonces, ¡pum!, viene la mascarita y es lo que no nos permite crecer, porque ¿cómo voy a aceptar que tengo errores? ¿Cómo voy a aceptar que te ofendí? Es más, ¿cómo voy a aceptar que yo puedo ser mejor si siempre he creído que no puedo? Y es ahí, en ese punto donde el perdón hacia uno se vuelve así como, dices tú, hay que empezar por eso, pero al mismo tiempo, imagínate aventarte un clavado hacia ti mismo y decir, hoy sí, me quito esta máscara y digo, vamos a hablar con la verdad, vamos a echarnos un café tú y yo, ¿no? Y vamos a hablar con toda la realidad que hay. Que Entonces, no es un trabajo fácil, ¿no? Es difícil enfrentarse a uno, ponerse frente a un espejo y reconocerse. Es muy difícil.
no imposible, pero sí es un trabajo que cuesta, porque ese ego lo quiere a uno tal cual uno es, con sus errores, con sus perezas, con todo esto, y no quiere que avancemos, no quiere que descubramos cosas nuevas, no quiere que dejemos y soltemos cosas que seguramente en el pasado nos sirvieron, pero que ahorita nos están sirviendo como un lastre. Entonces, creo que esa reflexión, por eso nos reflejamos frente a un espejo, cuando reflexionamos, estamos hablando con nosotros mismos y cuestionando quiénes somos. Entonces, me parece interesante eso. Un buen punto para llevarlo a tema en otro programa. Vamos, Dave, te escucho. No, vamos a retomar un poco de lo que dijo esta Laura. Yo en PNL dicen que todos tenemos un mapa mental mucho muy diferente al del otro, es decir, una interpretación mucho muy distinta. Eh, y para ser felices hay que respetar la interpretación de la otra persona. Y esa es una de las partes fundamental, creo yo, para tomar la decisión de pedir perdón y tomar la decisión y la iniciativa de perdonarnos a nosotros mismos. Y como dice Dani, también es Lili, ponernos frente a un espejo y hablar con la verdad, quitarnos esas máscaras del ego, de yo soy el fregón, yo soy el que las puede todas, a mí nadie lo sé todo, nadie sabe todo, la verdad, y pues todos podemos aprender de todos. Y además de las ofensas, regresando, retomando ese tema, podemos aprender de cada uno de ellos, porque como decían, nuestros hijos son nuestros maestros, pero también cada persona que te encuentras en el camino es un maestro de vida. ¿Qué te va a enseñar? Pues no sé, a lo mejor una lección o tú vas a aprender una lección de esa persona. Yo les voy a contar algo personal. No podía tener como este, ¿cómo se le dice? Relación de trabajo bien con una persona y chocábamos mucho hasta que me di cuenta y dije, bueno, ¿por qué no lo puedo utilizar como mi aliado en vez de estar choque, choque y choque? Porque tiene conocimientos y me pueden servir. Entonces, y ahí es cuando dices, hay que reinterpretar de nuevo las cosas para entender que tú también estás aprendiendo y que no lo sabes todo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Dave. Nos damos cuenta de esas palabras que acabas de decir. El reinterpretar te da la oportunidad de descubrir que tú puedes seguir aprendiendo. El aprendizaje jamás se acaba. Y como jamás se acaba, tienes la oportunidad de descubrir cada día algo nuevo de ti. No quiere decir, y sí, hace rato decíamos, perdonar cuesta porque el ego no te lo permite en muchas ocasiones. Pero ¿qué ocurre si acabas de tocar un punto importante? A veces el perdonar, velo como que te conviene, ¿no? Te conviene porque te libera. Y al liberarte, vas a poder fluir en esa vida. Antes de darte la palabra, Lau, permíteme invitar a todos los que están con nosotros, si quieren compartir alguna experiencia, si quieren hablar sobre el tema, aquí estamos también para escucharlos, basta con que levanten su manita virtual y con todo gusto participen también con nosotros. No somos eruditos en el tema, ni tampoco somos las personas más sabias del mundo, al contrario, seguimos aprendiendo y ante esa situación, pues también nos gustaría aprender de ustedes. Muchas gracias. Lau, te escucho. Bueno, yo el ego lo tomo como un diablillo, ¿no? El ego es donde escondemos nuestros miedos y nos ponemos la máscara, como bien lo dicen los otros coaches, del fregón, el que el papas fritas, el que yo las puedo todas. Pero cuando se trata del perdón, que muy pocas personas lo hacen, ¿sí?
se ponen con el ego el miedo a aceptar o enfrentar una realidad y una responsabilidad en ambas partes, con la persona que te hirió y, y contigo mismo. Mm. No es fácil el ego, digo, no es fácil el perdón, no es fácil el perdón, tiene que ser desde el corazón, pero lo que mucha gente no entiende o no puede comprender, que a veces creen que tienen que ir con la persona directamente a pedirle perdón y no se dan ese valor, por eso no lo hacen, porque me he topado con muchas personas así. No es necesario, el perdón lo puedes hacer desde tu casa, en un momento de reflexión, en un momento donde tú te encuentres y veas cuál fue tu responsabilidad para que esta persona haya llegado a agredirte, en caso de que así sea. Y desde ahí puedes pedir el perdón. Muchas veces las personas se sienten muy cansadas. Observan en la calle personas que se traen su jorobita, se sienten así encorvadas, porque es mucha carga la que traen en sus emociones. Y muchas de ellas no se han liberado con esta parte del perdón. Cuando llegan a liberarse y a otorgar el perdón, primero, como lo dijo el coach Dani, es perdonarte a ti mismo porque permitiste que la otra persona te ofendiera. Pero la otra persona no es responsable, es lo que tú te agarraste, ¿sale? Cuando tú te liberas, de verdad, te pones derechita. Tu cara cambia. Hay gente que está con el ceño fruncido, con la mirada triste, con su cara, su rostro de enojo, porque están enojados, porque no saben cómo liberarse. En el perdón estamos hablando. Hay que trabajar muchas emociones. Yo he platicado con mucha gente y me dicen, es que yo no estoy lista para perdonar. Normalmente con quien tenemos que perdonar al principio son papá y mamá, comúnmente, o con los hermanos, el círculo familiar. Dices que yo no estoy dispuesta a perdonar a papá o a mamá porque permitieron situaciones. Entonces, ¿qué precio estás pagando por llevar esta carga que no te corresponde? Por creencias que papá y mamá tuvieron y que te las heredaron. Son situaciones que debemos de trabajarlas en introspección, en uno mismo, pero también que no te has perdonado a uno mismo. Por ahí tenemos que empezar a perdonarnos a nosotros mismos para que entonces podamos ver lo que está enfrente de nosotros con las personas, ser responsables con esas acciones. Muchas gracias, Lau. Entonces, el perdonar lleva responsabilidad. Así Muchas es. gracias. Entonces, bueno, lo que acabas de decir es cierto, me parece completamente real. El perdonar significa que también lleva responsabilidad, lleva aceptación, porque como bien lo dices, yo también participé, ¿no? No sé si ustedes recuerden aquella película de La Cabaña, si en algún momento la vieron, precisamente nos habla, no la viste, Dani, bueno, a grosso modo te cuento. Es una película donde el mamá no va a una excursión que hace papá con sus tres hijos, cuando los dos hijos mayores se suben a una barca y se cae uno de ellos y entonces por salvarlo, el papá corre dejando a la niña pequeña, ¿no? La niña pequeña será unos 5 o 6 años más o menos. Y entonces, ¿qué sucede? La niña desaparece y bueno, ahí hacen entender, pues, se la lleva una persona con su deficiencia mental, parece ser que no sé si la viola, pero la mata y al final de cuentas el papá está enojado con Dios, enojado por Dios, con Dios porque dice, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permitiste? Y él trae una historia de una relación con papá, con un papá muy exigente y que al final de cuentas pues le sigue doliendo eso. Él viaja un día, precisamente llega a la cabaña
Ujú. Y no sé exactamente el proceso, pero él se queda ahí en esa cabaña y hace cuenta que es como si despertara y entonces encuentra a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero, pero vamos, Dios Padre es una mujer, Jesucristo sí es un joven, el Espíritu Santo también es una mujercita, una jovencita. Pero aquí el tema importante es que ese Dios Padre se convierte en un momento en Dios, o sea, de ser mujer se convierte en Dios Padre, Padre, hombre, y él le dice, quiero venganza, Se come. quiero que realmente lo pague para que yo pueda, ahora sí, para que yo pueda de alguna forma sanar mi corazón, requiero que lo pague. Y Dios Padre le dice, es que no le puedo hacer nada malo. Yo no puedo. ¿Por qué razón? Porque también es mi hijo. ¿Tú crees que la venganza va a llevarte al perdón? El chiste es de que él libera, logra ver a su papá ahí, logra de alguna forma reconciliarse y comprender que el papá también había sufrido mucho y logra soltar a su hija y comprender que al final de cuentas, pues ahora sí que tristemente él participó al no ser cuidadoso, aunque al mismo tiempo pues fue cuidando a sus otros hijos. Y ahora lo que le quedaba era mejorar su relación con los dos hijos grandes con los que no se llevaba bien. Entonces, yo creo que cada cosa que nos pasa, ahorita es cuando vuelvo a esa palabra, ¿no? El asentimiento. Muchas veces no vemos que lo que está ocurriendo es para enseñarnos algo mejor, algo que hoy me duele y que quizás no comprendo y no me parezca correcto, puede ser que me esté dejando un gran regalo. Ya te platiqué, Dani, dame tu opinión. Soy buena Eh, cuentacuentos. sí, pues ya para qué la veo, ya me la contaste. Caramba. No te preocupes, al rato te la mando. No, mira que hay algo y es que eh, tenemos, tenemos con el perdón algo, no sé si les ha pasado, yo sé que sí. Tenemos o somos nosotros o tenemos a una persona eh, que, que vive pidiendo perdón por todo. El perdón no solamente es reconocer lo que es una parte difícil, que es como lo que trata un poco la película que cuentas. Em, pero nos vamos a veces al otro extremo y no quería dejarlo pasar porque lo escribí y dije es la oportunidad. Em, lo mencioné aquí y lo titulé como un hiperperdonismo o un perdonismo extremo, lo llamé. Eh, Hay personas que ya sea por su constructo, por su relación con padres, por lo que vieron, eh, viven pidiendo perdón y sienten que las otras personas que están alrededor tienen mucho más poder y fuerza y conocimientos y todo que ellos mismos y que cada acción que estas personas ejecutan es inferior a lo que hacen los demás. Y entonces dicen, y me pasaba mucho a mí de adolescente, de niño, hacía algo y sentía que los demás estaban juzgándome, ¿no? Con sus miradas, con sus palabras y vivía pidiendo perdón. Entonces, creo que la cara del perdón como una moneda que creo que trae el no perdonar, el no darse cuenta, el no querer soltar, el vivir en resentimiento, en ira, pero la otra cara trae justamente el estar viviendo en el perdón porque me siento inferior, porque siento que tengo una baja autoestima, porque no me reconozco como ese ser con capacidades y competencias. Entonces, creo que es importante mencionarlo porque, porque creo que los extremos son los que hacen daño, ¿no? Creo que hay que coger caminos del medio, hay que coger
espacios en donde reconozcamos no solamente que podemos darle valor al otro y perdonar, sino que también darnos ese valor a nosotros mismos para no estar pidiendo perdón por todo, que es también una cara difícil del perdón. Muchas gracias, Dani. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Realmente, yo había escuchado que también cuando te la pasas pidiendo perdón en extremo, es porque de alguna forma no te sientes merecedor de muchas cosas. Y entonces ante esa circunstancia es más fácil pedir perdón, perdón por verte, perdón por no ayudarte, perdón, 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 y al final de cuentas dejas de valorar tu ser. Y como bien lo dices, también ese extremo es malo. Como es malo el egoísmo, como este exceso, ¿no? De realmente falta de reconocimiento a uno mismo. Así es. Y mira que sean en una cara de la moneda o en la otra, en el de no admitir que puedo perdonar al otro o el de estar pidiendo perdón siempre, cuando te duele o te roba la atención algo, o no has perdonado o vives pidiendo perdón. Entonces, creo que hay que revisar eso. Y de ahí sale ese punto. Ahorita ya te doy el micrófono, Esperanza. Perdón, pero me apasiona hablando, ¿verdad? De ahí viene ese punto al final de cuentas. ¿Perdonar significa olvidar? No, para nada, para nada. Creo que las cosas, las experiencias, los recuerdos están, pero cuando lo recuerdas sin dolor, sin sufrimiento, ahí has perdonado. Creo que eso es fundamental. Y como lo decía Laura, no necesitamos tener a la persona que nos agredió al frente, simplemente podemos hacer un trabajo de introspección, hablar con nosotros mismos, si creen en Dios o en cualquier cosa superior, conectarse también con ello y perdonar al otro, perdonarse a sí mismo. Creo que se puede hacer. A mí me ha funcionado en muchas cosas. Hay personas que han pasado por encima mío. Simplemente digo, bueno, perdonado, no sabe lo que estaba haciendo, no me conoce, sigamos adelante y simplemente recuerdo eso ya, incluso hasta me río de la circunstancia. Entonces, cuando no te duele o cuando no te roba la atención, has perdonado. Perfecto, muchísimas gracias, Dani. Esperanza, te escucho. Bienvenida al programa. Ay, muchísimas gracias. Es una oportunidad bien interesante porque fíjate que el tema es bien dual. Dar perdón, pedir perdón y ahí hay involucrada también la falta de comunicación, la falta de conocimiento del por qué la otra persona logra ofendernos, por qué se produce ese ataque que nosotros tenemos que darle un perdón a ellos, pero también el momento en que nosotros tenemos que pedir perdón. Se involucra el ego, se involucra exigencias, se involucra en autoestima, se involucra un conjunto de emociones y de falta de conocimiento de lo que es la situación en sí. Fíjate que es tanto así que si nosotros vamos a la parte internacional, eh, se estudia inclusive las relaciones internacionales para evitar las guerras. ¿Y qué significa cuando nosotros estamos tratando internacionalmente para evitar que una persona una nación no se ofenda porque la otra lo agrede? También estamos hablando de dar perdón, pedir perdón, pero tiene que haber una comunicación en el medio para que esas dos personas puedan llegar a una conciliación. Yo pienso que el perdón es de parte y parte, tiene que sentirse de parte y parte. Es una conciliación, si lo vamos a la persona, a las dos personas, hay una que tiene algo que decirte, pero no sabe cómo decírtelo y tiene la vía equivocada para decírtelo y tú lo tomas como algo que te está ofendiendo, cuando en realidad es algo que es real, pero no sabe cómo decírtelo. Y la otra persona lo toma como que no es cierto y se ofende, cuando en realidad lo que tiene es el ego por delante.
pienso que cuando nosotros entramos dentro del conocimiento de las emociones, podemos entender un poquito por qué reacciona la persona así de esa manera para ofendernos y por qué nosotros reaccionamos de esa manera para ofender. Creo que ahí empieza la diatriba del por qué nosotros tenemos que dar y recibir perdón. Y cuando nosotros creemos que nos merecemos un perdón, allí ya no hay una comunicación, no puede haber un feedback, no puede haber nada. Y cuando Lili, tú dices que si perdonar significa olvidar, yo pienso que el significado de olvidar lo pudiéramos pasar a sanar, porque si realmente eso nos ofendió, nos causó un dolor y tenemos que necesitar ese perdón, significa que nosotros primero tenemos que sanar esa herida que se abrió cuando nos ofendieron. Realmente depende de nosotros. La otra persona puede seguir con su actitud, puede no necesitar ese perdón de nosotros, pero nosotros sí necesitamos darle ese perdón o perdonarnos a nosotros también para poder tener un equilibrio mental y una paz que la merecemos definitivamente. Y eso solamente se logra con el conocimiento. Con el Gracias. conocimiento de la verdad del otro, pero además de eso, con lo que hace rato decíamos, ¿no? Sí, la verdad del otro, pero también con esa aceptación de todo esto yo lo estoy permitiendo. Yo lo permití quizás al aceptar, quizás al no ver lo que, Correcto. no sé, el estar insistente de que yo a la fuerza quiero estar contigo, ¿no? Tú eres el hombre que me gusta y ahí estoy. Por más que me dijiste, no, no, no. Y ahí estoy, insistente, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es a lo que te refieres. Si ya tienes todos los hechos que te están demostrando que tú estás participando, eso le va a quitar peso y vas a poder de alguna forma perdonar más fácilmente. Porque se podría decir, participaste, te fuiste ahí como gordo en tobogán, pero ahí Correcto. tenías tú que estar. Muchas gracias, Esperanza. Perdón por hacer mis ejemplos tan toscos, pero es para que todos nos entendamos. Lau, te escucho. Bueno, yo creo que aquí también una parte que acaba de decir esta Esperanza es bien importante. A veces esperamos que la persona venga y nos pida perdón. Y tachezote, yo le pondría un tachezote, porque a veces ese perdón nunca llega. Y seguimos enojados con la persona porque no ha venido a disculparse con nosotros por la forma en que nos agredió, nos ofendió. Entonces yo creo que aquí esa es una parte donde también empiezan los rencores, los enojos, el resentimiento hacia la persona, porque seguimos en esa espera. Pero también es importante entender que no lo va a hacer si no le nace. Si él cree que estuvo bien, más bien es reconocerte hasta dónde le permitiste, hasta dónde crees tú que es tu realidad con la de él, y no estar esperando ese perdón. Porque muchos caemos en eso. Ah, es que él me ofendió, él tiene que venirme a pedirme perdón. Entonces es algo con lo que también ahí entra el ego, ¿no? El ego y el orgullo. Esa es una parte en donde también estamos buscando el merecimiento que a veces no creemos que lo tenemos o que no lo merecemos, valga la redundancia. Hay personas que no te van a pedir perdón toda la vida, en toda la vida, se van a morir con eso, no te van a pedir perdón, porque volvemos a lo mismo, el ego viene siendo también, pone su máscara del miedo, del rechazo, del qué dirá, por eso no le voy a pedir perdón. Pero ¿qué sucede cuando viene la persona, que tú lo dijiste al principio? Viene, me pide perdón, pero entra mi parte del control y de la exigencia. Así te perdono, pero ahora te tienes que ganar esta parte, la confianza, qué sé yo. Condicionamos ese perdón, porque también por eso estamos esperando el perdón de la otra persona.
para condicionarlo, para ponerlo en el control de uno. Entonces, ¿hasta dónde estabas esperando en verdad ese perdón? Y entonces eso no es perdón. ¿Estás de acuerdo? Así es. Ni lo estás dando ni lo estás recibiendo. Y vamos a meterlo ahí tantito de la humillación, ¿no? Ahora te humilló tantito por lo que tú me hiciste. Sería tanto como tienes que pagar el precio. Entonces, ¿cómo? Sería tanto como tienes que pagar el precio de lo que me hiciste. Así, algo así, ¿no? Me la pagan, le acepto, aunque tardes 10 años, no importa, ¿no? Pero Pero sí, entonces somos volvemos a lo mismo, no es perdón, es condicionamiento. Claro, se así. utiliza la figura, mas no es perdón. Porque Adelante, para entrar adelante, al perdón, Dani, adelante. Ujú. Es porque un para Ya entrar juego sabes al que le interno. encanta armar mazacotes y estamos viendo que no solamente arma mazacotes, sino también quita el micrófono. No, no, no. perdón Eh, y aceptar el perdón, es, debemos de entrar en los sentimientos, en la empatía, en la comprensión, en la compasión también, ¿no? Aceptarlo, ya sea para pedir perdón o para que nos pidan perdón. Entrar en esas emociones o sentimientos de empatía, comprensión, compasión, no con la revancha, como lo podríamos decir, ¿no? Es correcto. Pero lo dices fácil, hacerlo Sí, no es es. fácil, así. Lo más No, no difícil. es, pero sí, a veces sí vale la pena, No, de que ¿no? vale la pena. Ahorita vamos a pasar al punto donde qué beneficios te atrae precisamente el perdonar. Pero bueno, no quiero quitarle el micrófono a Dani Cano. Adelante, Dani, y luego David. No, miren lo interesante porque se utiliza la figura del perdón, pero no es perdón, simplemente es Exacto. como condicionar, ¿no? Al otro. Miren que hay un libro muy bueno que escribió Roger Fisher y William Ury y hay otro coautor que no recuerdo el nombre, de la Universidad de Harvard, en donde se llama Obtenga el sí. Esta gente encontró la forma para negociar y creo yo que cuando lo voy a traer un poquito acá al perdón, porque cuando vamos a perdonar o nos vamos a perdonar o vamos a pedir perdón, tenemos que entrar a negociar con nosotros mismos. Entonces, eh, toca cuatro puntos fundamentales. Entonces, el primero es separar a las personas del problema. Entonces, ocurrió una circunstancia, esta persona me ofende, me sentí ofendido, se creó un conflicto. Entonces, lo que debo hacer yo, sea que acabe de pasar o pasó hace 10 años y no he perdonado, es decir, vamos a separar a la persona del problema. ¿Cuál fue la circunstancia? Y separo a la persona, o sea, me centro en el problema y no ataco y no observo y no me enfoco en la persona. Entonces, viendo la circunstancia, la situación problemática, digo, bueno, esto se generó por esto. Bien, entonces ese es el primer paso. El segundo es observar los intereses de la persona versus las posiciones. Yo siempre defiendo mi posición y así sepa que me estoy equivocando y por dentro me diga a mí mismo, caramba, si es como dice él, me paro en mi posición. Entonces, separamos intereses y posiciones. Sé que el otro tiene una posición que va a defender, pero ¿cuál es el interés de esa persona en esa circunstancia? Entonces, vamos a resolver un conflicto porque él tiene el interés de venderme algo porque su posición es vendérmelo sí o sí. El interés es seguramente un reconocimiento, el vender un producto que tiene en bodega, el interés es que le pueda responder a su jefe porque le está exigiendo la venta de ese producto, de ese servicio. Entonces, cuando yo reconozco el interés, observo al ser humano como algo diferente, como alguien que también tiene presiones, como alguien que también tiene exigencias, como alguien que también de pronto no tiene la facilidad de reconocer cosas que le están sucediendo. Entonces eso es muy importante. Entonces, reconozco problemas, reconozco intereses y los separo de la posición que él tiene. Tercer paso, las opciones.
Cuando voy a negociar conmigo mismo o con el otro, debo tener un ramillete, un abanico de opciones para poder abarcar de una mejor manera esa situación problemática. Y por último, los criterios. Cuando no sé por qué sucedió lo que sucedió, por qué me sentí ofendido, por qué se está generando esta situación problemática, pues simplemente me dirijo donde un tercero que tenga más o menos como un árbitro de fútbol que no vaya ni por un equipo ni por otro y le planteamos el problema y que nos dé con su sabiduría, con su experiencia, con sus saberes, con sus quehaceres, su punto de vista. Entonces, creo que podemos aplicar esto al tema del perdón y separamos a la persona del problema, miramos los intereses que él tenía como ser humano, pongo opciones sobre la mesa y cuando no sucede, me dirijo a un tercero para ampliar mi abanico de posibilidades y tener un observador más amplio. Creo que eso serviría muchísimo para trabajar el perdón. ¿Qué crees que sí, Dani? Me hiciste recordar en algún momento, precisamente en una charla que fuimos mi esposo y yo, decían ahí, ¿no? Cuando te pelees con tu esposo, para empezar, saca el hecho de ofenderlo a él, es la situación de lo que estamos viviendo. O sea, acá no hay ya, y tampoco está en juego el amor que ustedes se puedan tener. O sea, nos amamos, sí, pero esto no entra en el juego. Vamos a jugar el pleito, no sé, es aquí porque, no sé, tú quieres comer albóndigas y yo no quiero comer albóndigas, supongamos, ¿no? Entonces, realmente como tal, eso es muy importante porque dejas de estarte peleando y poner en juego es el amor o el respeto que se pueden tener como personas. Punto número uno, separar eso que me decías. Dos, también decían ahí, y me parece muy increíble también, es el hecho de jamás pelees por cosas pasadas, no acumules, porque si tú acumulas, la bomba es más tremenda y el perdón es menos fácil de que llegue porque empiezas a lastimar. Y recuerda que no importa cuando tú lastimas a alguien con palabras, con hechos, acuérdate que es como una hoja blanca. ¿Qué pasa con esa hoja blanca completamente? Si tú la arrugas, aunque después la quieras planchar, ya está arrugada, ya no va a volver a quedar igual. Entonces, tenemos que aprender a medir eso, nuestras palabras, nuestras acciones, porque después podemos arrepentirnos. Ujú. Entonces, se me hace muy interesante tu punto. Muchas gracias, Dani. Dave, te escucho. Sí, hace rato tocaron el tema del control. Yo, para que esto sea más fácil y añadiendo a las opciones y al abanico de opciones que nos dio Daniel, hay un ejercicio muy fácil, es muy sencillo, voy a poner las cosas que están en mi control y las cosas que no están en mi control. Las cosas que no están en mi control son las reacciones de los demás y las palabras que nos dicen. Eso jamás va a estar en nuestro control, jamás. Y Lo tampoco que las sí puedo vas, cambiar, ¿verdad, David? y tampoco las puedo cambiar, pero sí tengo el control de cómo interpreto esa situación. Eso yo creo que sería una otra manera de trabajar el perdón con la empatía, ponerse en los zapatos de las demás, con compasión también, pero ya cuando es muy recurrente, hay otra opción de decir, dale, cambia el juego, cambia el guión. Cambiar el guión es, pues si no le nace pedirme perdón, pues lo único que puedes hacer es, porque tampoco está en tu control, es dar un paso atrás y retirarme, porque no volvemos a lo del ego, el ego está esperando que te pidan perdón cuando no está en tu control. Eso es lo que quería decir. Muchas Gracias, David. Pero gracias. si te das cuenta, regresamos a esto. El perdón está en mí y me libera a mí. Sí, o Bueno, sea, es lo que decía, también está en tu control, o sea, perdonarte a ti.
pero no también perdonar a la persona y decir, como dijo Jesús en la cruz, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Pero lo perdono porque no sabe lo que está haciendo. Exacto. Pero es ahí donde tú dices, bueno, voy a reinterpretar, porque igual y encuentro la forma de justificar que no estaba actuando correctamente. Pero quizás venía, no sé, tenía mamá enferma, perdió el trabajo. Bueno, te das explicaciones que quizás para ti te pueden aligerar esa carga. Ah, claro. Pero bueno, es lo que decías que eso no está en tu control tampoco, pero lo Exacto. que está en tu control, pues sí es como lo interpretas. Exacto, por eso es esa interpretación de cómo yo lo voy a interpretar. En este momento les vuelvo a repetir a todos los que están con nosotros y les comento, les invito a que si ustedes quieren participar también, levanten su mano, todavía estamos aquí a tiempo para escucharlos. Nos encanta que sean parte del programa, no solamente que nos escuchen, nos observan, se ríen de nosotros, no con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para mí todo esto es importante. Esperanza, te escucho. Por favor, hablen más porque Esperanza habla mucho, ¿eh? Entonces, Ay, sí, yo me acaparo a todo el mundo como Daniel, que no deja que nadie tampoco hable. De, fíjate que de todo lo que han dicho se me ocurre algo bien interesante, de formular dos preguntas. ¿Qué ganas con que te pidan perdón? ¿Y qué ganas tú pidiendo el perdón? Ahí se las dejo. a ver, repítenosla. ¿Qué ganas con que te pidan perdón? ¿Y qué Ujú. ganas Y pidiendo perdón tú? correcto, así es. Yo te voy a decir una cosa, y insisto, el perdón es liberador para el que perdona. Correcto, Y sí. entonces el que perdona es el que se libera, el que perdona es el que sana, el que perdona es el que puede vivir sin eso que venía cargando y entonces se siente paz. Ese es Pero mi... estás de acuerdo también que cuando uno pide perdón porque reconoce que cometió una falta, también es liberador. Sí, también, y ahí él va el paso todavía más fuerte de estoy reconociendo, me equivoco, etcétera. El día de ayer que di una conferencia platicaba yo, ¿no? Cuán importante es que nosotros padres, cuando cometemos un error, lo reconozcamos y le pidamos perdón a nuestros adolescentes, porque eso te enaltece a sus ojos. Estás dando ejemplo precisamente con el ejemplo, como lo decía Dani hace rato. Y pedir perdón es porque ya pasaste por ese proceso de ya me di cuenta, yo la riego, soy ser humano completamente imperfecto, con la posibilidad de aprender, pero hoy veo que me equivoqué. Y entonces, ¿qué mejor que reconocer me equivoqué y puedo seguir avanzando? Y tú dijiste algo bien interesante cuando fueron a la conferencia de matrimonial, donde decían que lo de la muestra del papel, lo que se arruga ya no vuelve otra vez a su lugar. Por eso es que es tan importante medir las palabras y ahí es donde viene el, el, el saber en qué emoción tú te encuentras para no reaccionar a la otra persona. Porque las palabras, aquí en Venezuela nosotros decimos que las palabras no se recogen, se las lleva el viento, pero quedan en la memoria de la persona y eso causa un resentimiento. Entonces, nosotros lo podemos traducir en que hay que ser prudente y trabajar lo que es reconocer qué emoción te causa eso para no ofender a la otra persona y no acrecentar el conflicto. Definitivamente las emociones son súper importantes tenerlas presentes para que no puedan suceder estas circunstancias de tener que pedir perdón porque se te pasó y ya no puedes recoger esas palabras porque en el momento de ir a tu reaccionar y la otra persona igual. Pero ese conocimiento, reconozco que estudiando el coach ontológico lo aprendí porque definitivamente es un conocimiento muy, pero muy valioso, que nos hace encontrarnos a nosotros mismos y reconocer por qué la otra persona reacciona y no ha tenido la suficiente conocimiento para gestionar esa emoción y no reaccionar de esa manera. Exactamente. Y ahí me gustaría comentar algo que tú estás diciendo, ¿no? Hace rato,
ya lo estaba yo observando y era esto. El perdón también requiere que tengas tus habilidades blandas trabajando. ¿Por qué razón? Porque por lo menos escuché, se requiere empatía, se requiere reconocimiento, se requiere comunicación, resolución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que perdona es una persona inteligentemente emocional. No, emocionalmente inteligente. Ay, me equivoqué. Ok, entonces, pero que al final de cuentas, pues todo esto es muy, muy importante. Muchas gracias. Lau, pues adelante. Bueno, yo creo que una cosa bien importante, cuando ya estamos en esa conciencia, cuando ya hemos llevado coaches, cuando ya hemos llevado un diplomado de inteligencia emocional y que ya viene trabajando con estos procesos, ¿sí? Cuando una persona empieza a agredirte, ofenderte, y bien se dice, las palabras tienen un poder enorme. Entonces, ¿qué hay que hacer? O te pones al juego con la persona y empiezan al tú por tú, o simplemente uno se debe de quedar callado. Es la forma que yo he encontrado, la verdad, en desarmar a la persona que me está agrediendo. No estarle contestando, no estar en su juego. Y esto también se requiere de un valor, de una fuerza para hacerlo. Y entonces es que posiblemente la otra persona diga, ah, yo soy la que estoy agrediendo, yo soy la que estoy ofendiendo. Y ahí posiblemente entra en la parte de la disculpa o el perdón. Oye, Lau, mira, me acaba de nacer esta duda. ¿Y qué ocurre cuando la otra persona puede ser que ni te ofrezca disculpas ni se dé cuenta ni nada? Y al rato tú te quedas con ese sentimiento de permití que me humillaran. Bueno, ya me pasó, ¿te acuerdas? Ya me pasó hace un año, ¿no? Bueno, no me dijo nada, pero vi, nada más, con eso fue más que suficiente. Pero es a lo que me refiero. ¿Te das cuenta que ahí te estás permitiendo? O sea, vamos, ¿debes de quedarte callada? Creo que sí, pero también hay momentos para decir, yo no estoy de acuerdo. Respeto lo que tú dices, respeto también mi posición, pero pues es importante decir que no estoy de acuerdo, porque ponte, regresaríamos a eso, ¿no? De qué ocurre cuando tú permites que te ofendan, al rato te lo perdonas. Lo vuelven a hacer, claro está. Ajá, pero el detalle está en que tu relación contigo misma te está indicando no te defendiste Así es, y te lo en vas su, a reprochar. en su momento. Así es. Y miren, les voy a platicar algo bien rápido que me pasó, que es a donde yo me voy. Cuando el testamento de mi mamá, ¿no? Todavía no moría, pero bueno, ya se sabía del testamento. Y entonces viene mi hermana la mayor, ¿no? Y empieza a gritar y a manotear y a decir que ella era la heredera, porque ella era la mayor, y ella no entraba en razón, ella no iba a escuchar lo que mi mamá le tenía que decir, ¿sabes? Entonces, nuestra posición, mía y de mi mamá, fue quedarnos calladas y que ella siguiera hablando y sacando su enojo. Tan era su enojo que hasta sacaba baba blanca. Yo estaba peor, dije, no le voy a dar un infarto a mi hermana, ¿no? Pero era el enojo de, no, pues yo no me voy a enganchar con tu enojo. Y Pero nada es más le que dijeron, tranquilízate, cálmate. es eso, no te enganchas. Es eso, Man, no te enganchas. engancharse, No te lo exacto. permites enganchar porque al final de cuentas es a lo que vamos, ¿no? Que el perdón, mientras tú conozcas verdaderamente tu intención y ahí vamos en el reconocimiento y ahí vamos en también vencer a ese ego, en estar constantemente observándote, etcétera, es verdaderamente, hay batallas que no son necesarias pelearse. Elige Claro, tus batallas, ¿no? Es ser inteligente y cauto en ese sentido. Y a partir de ahí es ver lógicamente que realmente sí me vas a llenar como ser humano y que pues no me afecta. Está bien, sigue en lo tuyo,
Pues yo sé mi verdad, que era lo que Y decían. tristemente, bueno, pues ella y yo ya no nos hablamos. En interior, conmigo misma, yo pedí perdón a mi hermana yo le pedí perdón. Sin embargo, ¿qué sucedió? Y eso lo vemos muy común. Muere mi mamá, está en el ataúd, mamá, perdóname, y yo, ay, qué bueno que no la vi, ¿no? La verdad. Pero, ¿por qué llegar hasta ese punto donde le hiciste pasar un mal rato, ¿no? Llámese mamá, quien sea, y ya cuando está en una caja, en un ataúd, entonces te atreves a pedir perdón. Ok, ¿Por qué? Porque ahí el sentimiento no te lo permite, ¿no? El decir, híjole, ya no la voy a ver, pero bueno, es lo último que voy a hacer por ella o pedirle a ella, ¿no? con esto me Y estás eso se da diciendo, muy común también. con esto de alguna forma, Lau, me estás diciendo que mm, es mejor pedir perdón en vida que cuando ya no tienes la oportunidad. Claro, siempre, Muchas gracias, sí, siempre. Lo muchísimas. dijimos al principio, no necesitas, porque a lo mejor tú puedes ir con la persona y decirle, oye, fulanito, mamá, hermana, primo, amigo, pareja, perdóname, y a lo mejor la persona te va a decir, no, no te perdono, ¡zas!, ¿no? Entonces, por eso a veces es importante hacerlo en la intimidad de tu habitación, donde tú te estés, pues, y hacerlo de manera espiritual, vamos a decirlo así. Oh, Y créeme que con estas cosas tú te pones en paz contigo misma, claro que te quitas muchas cargas, te cambia tu fisonomía en tu cara, en tu cuerpo, ¿sí? Y posiblemente, porque yo lo he visto, hay personas que con pedirles perdón contigo, o sea, con uno, pedirle ujú. perdón a esa persona, también cambia la persona, por increíble que parezca, sí llega a cambiar. No todas, pero sí, yo lo he visto. Entonces, eso es lo que tenía que aportar. Muchísimas gracias, Lau. Dani Cano, te escucho y luego a José Piña que nos hace favor de participar. Bueno, dos cosas. La primera, creo que hay que guardar silencio siempre y cuando la otra persona esté en un estado emocional alterado, alto. Ahí simplemente vamos, no sé si recuerdan o conocen la teoría del cerebro triuno de Paul McLean, donde tenemos el reptil, el límbico y el córtex. Entonces, cuando una persona está en un estado alterado, está atacando, está reaccionando, está seguramente en el reptil y en el emocional, ¿no? Entonces, si la circunstancia tiene que cumplirse y manejarse en ese momento, lo que hay que hacer para bajarle el estado emocional a alguien es simplemente hacerle preguntas. ¿Para qué? El cerebro Oxígeno. córtex y el emocional no pueden estar al mismo nivel. Entonces, si está aquí el emocional, el córtex o el racional va a estar aquí. Entonces, si le empiezas a hacer preguntas, empieza a reflexionar, se baja su estado emocional y empieza a hacer funcionar el neocórtex, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Ahora, si la circunstancia puede esperar, simplemente te haces a un lado, te tomas tu tiempo, vas, caminas un poco, te tomas un café, alguna cosa, dejas pasar unos días y ya después, cuando la persona esté en un estado emocional bajo, pues simplemente se toca de nuevo el tema con preguntas, ¿no? Para que no vuelva y se altere. Eso por un lado. Por otro lado, creo que fue Esperanza que dijo que las palabras se las lleva el viento, creo que fue, sí. Eso sería un buen tema para otro programa de Sin Límites, porque sabemos que en el lenguaje hay cosas que suceden, el lenguaje es acción, y yo soy enemigo de esa frase, con el perdón de las personas que lo utilicen, pero las palabras no se las lleva el viento. No sé si recuerdan los actos del habla. El filósofo Austin trabajó en ellos
y menciona que un acto locucionario es aquello que se dice, o sea, los dígitos, las palabras como tal. Un acto ilocucionario es la acción que genera eso que se dijo, y el acto perlocucionario es lo que genera eso en el otro. Entonces, siempre lo que es dicho por alguien, y ese alguien tiene una intención. Y lo que se dijo genera en el oyente intenciones, no. La intención es del que habla, el que recibe le genera, bueno, se me fue la palabra, Pero genera su reacción, ¿no? inquietudes, Inquietudes, le sí. genera inquietudes. Entonces, siempre lo dicho por alguien va a generar algo en alguna persona. Y si generó algo, ya dejó una semilla, y esa semilla va a generar rencor, resentimiento, felicidad, sea lo que se hubiera dicho. Entonces, creo que sería un buen tema, y eso de las palabras se las dio al viento. Creo que no es tan correcto. No sé de dónde salió, y sería muy bueno investigar de dónde viene la raíz de esa frase. Es correcto. Y mira, aquí hay un punto importante. Bueno, de lo que dijiste, dos puntos. El primero, el lenguaje no es inocente y siempre todo lo que dices trae una carga, trae una creencia, trae un juicio, trae una intención. Y en cuestión de lo que decías de las preguntas, de exactamente equilibrar tu cerebro, esa parte del cerebro triuno, equilibrarlo, es sorprendente porque el ser humano, por naturaleza, ocupamos, y es mucho más viejo, el cerebro reptiliano, porque es el adaptativo. ¿Por qué razón? Si nos vamos a las cavernas, a la época de las cavernas, nos damos cuenta de que ellos empezaron a adaptarse, requerían vestirse, mataron animales, se ponían sus pieles, requerían comer, buscaron cómo inventar el fuego, o sea, buscaron adaptarse a su medio. Pero realmente yo creo que sí pensaban, pero requerían ese instinto, era parte de su instinto. Luego viene el emocional, porque al final de cuentas, para nosotros es el que más, se puede decir que es más usamos, pero no, usamos más el adaptativo. Y luego viene el límbico, que al final de cuentas, a través de nuestras emociones, nos relacionamos con el otro. Y siempre estamos emocionados. Siempre tenemos una emoción, sea enojo, tristeza, felicidad, apatía, etcétera. Siempre tenemos una emoción con nosotros. Entonces, y al último viene el raciocinio, el cerebro racional, el neocórtex, como bien lo llamas, y es el que menos utilizamos. Y además, sorprendentemente, es el menos utilizado en la historia, o sea, el más nuevecito. Ujú. El que se empezó a utilizar cuando el ser humano empezó a buscar cómo resolver problemas, cómo buscar, no me refiero a la matemática, me refiero a sus soluciones de vida personal, ¿no? De cómo resolver esos conflictos, incluso cómo relacionarse. Y Mira, Lili, que este señor, no sé, Paul McLean, que fue el del cerebro tribuno, eso fue como en ujú. los años, no sé si 50, 70, 60, no recuerdo el año, Bueno, como en mil novecientos pero cincuenta. como en el 50. Pero miren que un poquito de años atrás, Aristóteles, eh, sin tener todo el conocimiento que se tenía en 1950, sino estamos hablando de 500 años antes de Cristo, si no estoy mal, más o No soy de menos. su época, Dani. Más o menos. No, yo recuerdo un poco, no tengo tanta memoria, pero miren que él mencionaba que había tres tipos de vida o de alma. Una de ellas era la vegetativa, en donde Ujú. simplemente éramos entes que crecíamos, nos desarrollábamos, o sea, los vegetales. La otra alma era la sensitiva, entonces ya metía ahí al campo de los animales, que también tenía la vegetativa porque se desarrollaban, crecían, se multiplicaban, pero también ya tenían sentimientos, ya sentían, se ponían alegres, se ponían tristes. Y después se iba a la racional del ser humano, que también contaba con las otras tres, pero tenía esa capacidad de generar
reflexiones, ¿no? Y de llevar su estado a otro nivel gracias a la parte racional, ¿no? Entonces, creo que es importante pararnos como esa especie racional, que es lo que menos usamos, porque vivimos más, como lo decía Lili, en el campo emocional. Yo tenía la teoría de que el reptiliano era el reactivo, el límbico o emocional era el adaptativo y el racional era el de la transformación, ¿no? Con él podemos hacer cambios y bueno, ya conocen el cuento. Pero entonces me parece interesante cómo a través de los años se sigue diciendo lo mismo, pero diferente, ¿no? Y podemos aprovechar esa parte racional, como lo hablábamos ahorita, de poder bajar un poco la emocionalidad y llevar por medio de preguntas al otro, y eso va a hacer que se conozca porque dice, caramba, yo estoy apoyando, yo estoy parado en una posición, como lo dije anteriormente, pero realmente mi interés es este y puedo modificar un poco esta circunstancia y a lo mejor no se generen conflictos y no vamos a tener que estar pidiendo perdón. Entonces sería un camino para ahorrarnos tanto programa. Y Mentira. déjenme comentarles, así digo, soy referente de que eso es cierto. Y yo lo descubro más, ¿no? Cuando llego a discutir con mi esposo, sí le empiezo a preguntar cosas. Y después de que estaba muy enojado, termina riéndose y me dice, bueno, ¿me estás coachando? ¿Me estás evaluando? ¿Qué pasa? Y eso se acaba ese pleito por continuar ya pensando. ¿Por qué razón? Porque como bien lo dices, le, bueno, yo le llamaría de otra manera, ¿no? Le quitamos su secuestro amigdalar, donde estaba él empecinado ahí en estar reaccionando en lugar de, ahora sí, le permito que respire, cuando ya está pensando, ya respiró, ya llegó el oxígeno y ya funciona. Pues muchísimas gracias, Dani. José Piña, por favor. Ah, hola, buenas noches. Oye, fíjense que yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Me quedan claro varias cosas, pero también quiero hacer una pregunta. Me queda claro que el perdón es un concepto poderoso, con implicaciones emocionales y mentales, y que consta normalmente de uno o de varios agresores y de uno o varias víctimas. Pero hay una palabra que bueno, yo la he escuchado y se llama reconciliación. Y normalmente el ser humano busca esa reconciliación con sus difuntos, con sus familiares. Y mi pregunta es, en verdad, ¿qué tan importante es esa reconciliación para que el ser humano siga su camino? ¿Quiere alguien de ustedes contestar? Bueno, hola José. Hola, Dani. Pues yo creo que es fundamental porque hace parte de la aceptación. La aceptación es parte del vivir en liviandad, en paz. Y creo que es un proceso que se lleva a diario porque siempre vamos a estar generando o nos van a estar generando algún tipo de conflictos. Entonces, si no hubiera reconciliación, ya sea de manera pública, cuando lo hacemos por medio de un diálogo, o de manera interna, cuando no tenemos a la otra persona enfrente, pero perdonamos o, o traemos ese recuerdo, analizamos qué pasó y decimos, bueno, las cosas pueden ser diferentes. em, Creo que viviríamos presos, ¿no? De las circunstancias más que de la otra persona y le pondríamos un título y una etiqueta. Entonces, creo que es algo que viene a nuestras vidas constantemente para poder vivir en paz, como lo dije anteriormente. Un concilio, ¿no? Volver a poner un cierto tipo de condiciones, de reglas para estar en armonía. Entonces, volvemos a hacerlo, reconciliamos. Entonces, lo veo más o menos de esa forma y creo que es algo con lo que vivimos, que no comprendemos, que no le ponemos ese título, pero que
si tenemos dentro de nuestro sentir y objetivo de vida estar en paz y liviandad, creo que lo vamos a estar ejerciendo constantemente. Qué Muchas bonito gracias. me salió eso, Lili. ¿Lo grabaste? Está grabado, está Sí, grabado. está Lo voy bien, a yo me lo voy a guardar y te guardar. lo voy a mandar, no te Gracias. preocupes. Bueno, Mira, y si no existiera esa reconciliación, digo, hace rato Lau mencionaba de la muerte de su mamá y de la reacción de su hermana. ujú, Entonces, ella buscó esa reconciliación, ese perdón, y si no lo encontró, ¿cómo queda el ser humano sin ese perdón? yo creo Con esa carga emocional. perdón, José, si te interrumpí. Yo creo que cuando tú buscas reconciliarte, puede ser que el otro, Laulo decía, que el otro posiblemente te diga, no, no acepto tu disculpa, no acepto tu perdón, o tristemente haya partido ese ser amado, ¿no? O quizás también no amado y ya haya partido. Ujú. Y yo creo que al final de cuentas el perdón, el que lo ejecuta, el que dice voy a soltarlo porque de nada me sirve, esto es precisamente esa persona. Y que es importante, es muy valioso perdonar, reconciliarse, porque te va a permitir fluir sin esa carga, fluir sin seguir pensando y regresando a ese hecho de me hizo esto, me hizo esto. Yo creo que el primer paso es aceptar, ok, sí, pasó. ¿Me dolió? Sí, sí me dolió. ¿Lo puedo modificar ahorita? ¿Puedo regresar al pasado? Ya no se puede. Entonces, como dicen, palo dado ya ni Dios lo quita. Entonces, como ya te lo dieron, como ya te, pues ya es, ok, ya. ¿Qué prefiero? ¿Seguirme lamiendo las heridas o mejor avanzar? No sé si con eso te contesté. Está bien, Lili, gracias. Gracias a Perdón, ti. Lili, perdón, hay algo importante ahí, es que seguramente si la otra persona no quiere conciliar, ¿no? Creo que Ujú, lo podemos hacer en privado. exacto. Más allá de que la volvamos a ver o no la tratemos, creo que el hacerlo internamente, claro, pensamos que el concilio debería ser entre las dos personas, un diálogo, llegar a algo concreto, Ujú, poner ciertas reglas de nuevo para empezar, sea una amistad, un matrimonio, sea lo que sea, un negocio, pero cuando el otro no quiere, pues simplemente hay que soltar, pero cuando perdonamos hay una reconciliación porque sí o sí tenemos experiencias, tenemos vivencias con esa persona que podemos seguir cultivando adentro, sea porque esa persona se fue a otro país, y hizo negocios con otra persona o simplemente falleció. ujú. Creo que la gente trasciende y trasciende por lo que nos dejó. Ahora, ¿qué nos dejó? Decidimos si tomamos lo bueno o lo malo. Entonces, si tomo lo bueno, estoy reconciliado con él porque sigo tomando esas experiencias, esos aprendizajes para seguir creciendo, ¿no? Así esa persona no esté. De esa manera lo veo. Muchas gracias, Dani. Lau, tienes tu manita levantada. No, pues ya la abajo, ya lo contestó el coach Daniel. Efectivamente, aquí hay que soltar. Si hay reconciliación o no hay reconciliación, hay que soltar y fluir las cosas. Y de alguna manera sí poner, dependiendo de con quién haya sido la discusión o esto, es poner acuerdos, negociaciones, negociarlo para que no vuelva a suceder. También lo comentó, no sé si fue el coach Dani o David, siempre esperar, no estar en el momento para discutir y querer tratar de darle la razón o tener que te den la razón a ti. Hay que esperar un momento para que los ánimos bajen y ya en 1 o 2 días, bueno, pues ya estás con la posibilidad de escuchar, porque no es lo mismo que oír, ¿no? Y bueno, referente a lo que decía el coach Daniel, que había que hacer preguntas, irle bajando, no, pues yo todavía no estaba en el coaching, eso fue hace ya 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, pues yo no sabía, mi única reacción fue no entrar en el juego de ella, aunque sí fuimos a hablar después con mi hermana, mi mamá y yo, mi mamá les puso por qué el cambio del testamento, pero ella seguía sin escuchar, ¿sabes?
hasta hoy en día ella sigue peleando que ese testamento hubiera sido a favor. Entonces, cuando son estas situaciones no puedes negociar, no puedes hablarlo. Entonces, nada más contigo misma haces el perdón hacia la persona, la sueltas y fluye, fluye. Le copias Cuando a... no se, cuando no se prestan para dialogar, para resolver un problema o una situación en la que pues una o dos personas están involucradas, ¿no? Entonces, esto ya es cuestión tuya, ya es cuestión de uno mismo. En efecto. Gracias, Laura, gracias. Muchas gracias, Lau. Y bueno, estamos ya a escasos minutos de terminar el programa. Por eso es por lo que si quieren algo comentar, dudas, inquietudes, pueden levantar mano y con todo gusto les vamos a dar la palabra. Y también si de plano no quieren levantar la mano, no pueden abrir cámara y prefieren escribirlo, también con todo gusto lo leo. Antes de darte la palabra, Ceci, Dani Cano, una pregunta. ¿Tienes algo preparado para mí? No te veo. No, Lili, para ti no, para todos. Ah, qué Ay, generoso qué soy. feo que seas así. Ah, Bueno, pero te perdono. pues es que alguien tiene que ocupar el papel de y la silla de Armando. Entonces, hoy soy Daniel Mendiola. Por lo terco. Sí. Sale pues, Dani. Ceci, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Me encantó todo lo que estoy escuchando. Justo estoy trabajando en eso. Estoy trabajando mucho en mi ego, porque pensé que nunca lo tenía. Eso es lo más difícil, ¿no? Reconocerlo. Y en esto del perdón, me pasó recientemente, tuve que pedir perdón a una persona que quiero mucho, que la ofendí tontamente, pero cuando yo pedí perdón, esa persona me decía, pero estás hablando desde tu ego, estás hablando de tu ego y nunca me perdonó hasta que después ya comprendí que es mejor que las cosas se calmen para poder preguntar qué pasó, qué nos llevó a eso, qué sentimos. Pero una de las cosas que sí rescato es cuando dice que el perdón, perdonas y olvidas. Yo no lo creo, comparto con ustedes porque sé que el perdón te libera. El perdón es como cuando yo me quito mucho peso de encima, cuando pido perdón o cuando perdono. Y otra de las cosas que también estoy trabajando en eso es que primero debo de empezar por mí. Una de las cosas que no había hecho, pensaba que no lo necesitaba y en muchas conversaciones, igual que con la coach Lili he tenido, es perdonarme a mí. Y otra de las cosas es de que no debo de pelear con las cosas del pasado, porque en vez de ayudarme a crecer, me estaba jalando hacia el fondo y no podía ver mi panorama y quererme, ¿no? Yo creo que perdonarme a mí misma tiene que ver mucho con el quererme, con el aceptarme, con el mirarme. Y otra de las cosas que también les quiero agradecer el reflejo es perdonar a los papás porque tuvieron en ese momento esas herramientas, ¿no? Eso me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, ahora con mi papá, que ya no está. Y no es necesario que esté. He perdonado ya muchas cosas, estando él ya en el cielo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante resaltarlo, quería compartírselos y gracias por estas aperturas que me están dando para decir continúa con, o ten fuerza para continuar con lo que estoy haciendo. Muchas Gracias. gracias, Ceci, muchas gracias. Y insisto, si alguien más quiere levantar su manita, aquí estamos para escucharlo. Y grande lo que estás haciendo, ¿no? Reconocer no es fácil. Sin embargo, no es imposible. Entonces ahí vamos en el camino. Y qué tal que en lo que los demás se deciden, si gustan, pues vamos a ver lo que Daniel tiene para todos nosotros, porque el envidioso no quiso para mí solita.
Pues bueno, por lo que acabas de decir, te voy a perdonar, Lili, y me perdono a mí mismo por lo que dije también. ¿Cómo funciona esto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir el favor a Cecilia, justamente que habló ahorita, gracias por tu aporte, que menciones una carta de la baraja de póker, de esas que tienen tréboles, diamantes, picas, corazones, una carta que sientas que te conecta contigo, que es valiosa para ti, A mí me gusta la de corazones. de corazones, y qué número o qué letra. Eh, el 13 de corazones. El 3, 13. Es la K, ¿no? 13. 13, el 13 sería la K, sí, Ah, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí una baraja, la cual voy a mezclar, tarán, así como cuando uno mezcla una baraja. Entonces, como un voy a mago. bajar un poquito la cámara, voy a bajar la cámara para que se vea aquí. Entonces, la K de corazones. Pregunto, por qué elegiste la K y no otra carta? No, bueno, la K porque el 13 es un número que siempre me acompaña Ujú. y el corazón porque yo soy así, muy, muy, muy querendona. Ok, perfecto. Entonces, después de mezclar, sin saber qué carta ibas a elegir, vamos a hacer algo. Vamos a contar un poco aquí que se vea. Vamos a deletrear la palabra perdón. Si perdonamos, llegamos a algo muy valioso para nosotros. Entonces, la P, la E, Eh, la R, la D, la O y la N. Aquí, esta carta. Bien, pudo haber sido cualquier otra. Bien, sin embargo, llegamos a una sola con la palabra perdón y llegamos a un valor interno de esa carta justamente, que es el rey de corazones. Qué bueno soy, pueden consignar a mi cuenta, aplaudirme, lo que quieran, cheques en blanco. ¿Mm? Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Dani, como siempre, muchísimas gracias. Y antes de terminar, porque bueno, nadie ha levantado la manita, quiero hacerles una invitación. El próximo Sin Límites, dentro de 15 días, como ustedes saben, ahora va a ser completamente un poquito diferente, porque comúnmente tenemos invitados coach, invitados terapeutas, eh, pero el próximo, dentro de 15 días, no sé si lo sepan, pero su servidor, aparte de ser coach, también es conferencista y me di a la tarea precisamente de buscar, soy miembro activo también ya de la CEMCEO, la Cámara Mundial de Conferencistas, Oradores y Expositores, y entonces me di a la tarea de llamarle a los country managers de diferentes países y al presidente para hablar de un tema muy importante, el poder de la palabra y con ello, cómo impactas la vida de otras personas. Entonces, dentro de 15 días van a venir puros conferencistas, van a estar con nosotros. Daniel Cano es Country Manager de Colombia, por eso va a estar con nosotros. No crean que porque me quedé bien, no es cierto, Dani. También es por eso, pero es porque es Country Manager y también es conferencista, va a estar con nosotros y va a estar muy interesante. Si quieres estar aquí, ya sabes que este programa es completamente gratuito, es para que aumentemos nuestros conocimientos y escuchemos nuestros masacotes de todos, diría Dani, y aprendamos de ellos. Entonces, poco a poco ir descubriendo algo nuevo y yo creo que es más bonito platicarlo, aprenderlo así, que quizás estarnos sentando en una seriedad uno solo, ¿no? Entonces, pues quedan muy, muy, muy invitados. Ah, y también. Acabo de lanzar el taller de compatía con tu adolescente, que es compasión y empatía, ajá, lo que te va a permitir es precisamente ir descifrando el mundo de tu adolescente. Ese taller ya está, se va a salir el 18 de mayo, en sábado, va a haber en horario matutino y también en horario vespertino, o ver si solamente se llevan a uno de los horarios. ¿Por qué razón? Porque te vamos a dar muchas herramientas para aprender a relacionarte con los adolescentes.
Relacionarte me refiero a con tus hijos, me refiero a que si quieres, si eres coach y quieres tratar a coaches adolescentes, yo te enseño cómo. Entonces, eso también ya está. Y si tienes interés, escríbeme al personal y con todo gusto te doy la información. Lau Torres, tienes tu manita levantada. Muchas gracias. Oye, pues muchas felicidades primero porque esta próxima conferencia o programa que vas a hacer va a estar genial. Yo creo que así va a ser. Y bueno, no sé si también podamos dar las herramientas para cómo hacer el perdón. No sé si ¿La me lo permitas tienes? dar unas herramientas. Yo ¿Sí ya las tengo una tienes? herramienta que yo la comparto mucho. Yo la trabajé hace 5 años y la sigo haciendo. ¿Y qué es esta herramienta? Es un encuentro contigo mismo y con tu ser creador, como lo concibas. Y es hacer en una hoja, bueno, en diferentes hojas, yo compré paquetes de 100 hojas. Entonces, vas a poner el nombre de la persona con la que vas a querer tener ese perdón. Por ejemplo, mi mamá, pones el nombre completo, fecha de nacimiento, y entonces le dices a ese ser creador al que tú concibas que le entregas todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas esas cosas que no te gustaron de esa persona. Y empiezas a escribir. La pluma se va solita, ¿eh? Solita se va. A un principio dices, no, es que no sé qué decirle, pero solita empiezan a llegar todos esos momentos, todos esos recuerdos, y vas escribiendo, vas escribiendo. Obviamente, te enojas, pataleas, dices malas palabras, se vale. Y es un proceso que vas a llevar tú solita nada más. Son hojas que no debe de ver nadie, solamente tú y tu ser creador. Y cuando ya sientes que te estás liberando o que ya te has liberado, llegan los 3 puntos más importantes al final, que es el dar gracias a esa persona, agradecerle, el pedirle perdón, porque a veces decimos, es que él me hizo, pero yo no. Entonces, por eso es esa escritura. Tú le pides perdón a esa persona, escribiéndolo, obviamente pides perdón, y después perdonas a la persona. Te perdono porque me hiciste, te perdono porque... Ajá. Es un ejercicio, sí es cansado, porque sueltas muchas emociones, sueltas mucha energía, pero cuando llegas a este punto del gracias y los perdones, es que ya estás liberado. Y dices, ¿y cómo sé si ya terminé con este proceso? Porque ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Cuando terminas todas tus hojas, las vas a leer en tu mente, la vas a leer en voz baja y la vas a leer en voz alta. 3 lecturas. Las enrollas, las apachurras y con la velita que tienes, con la flama de esa vela, vas a quemar todas las hojas. No puede quedar un pedacito no quemado. ¿Y qué sucede cuando estamos quemando? Estamos entregando al universo todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo aquello que no quisiste vivir y se lo entregas al universo. Y es una forma increíble de liberarte. Por eso yo les comenté hace un rato, yo he visto también cómo con ese perdón que yo estoy haciendo, he visto cómo cambian las personas. Y sí cambian, inconscientemente ellas o no, pero sí cambian. Y es una de las formas en que nos podemos liberar al 100% de las personas que nos han lastimado o que sentimos que nos han lastimado. Tengo una duda. Dijiste, vamos a poner su nombre y su fecha de nacimiento. Y si no tenemos la fecha de nacimiento, ¿hay algún conflicto con ello? Nada más con el nombre completo. Es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Perfecto. Sí, se trata de hacer por una persona, no tratar de interrumpirlo, o sea, a lo mejor te llevas 2, 3 días con una sola persona, pero pon aquellas
a las que tú sientes que ofendiste también, porque uno también ofende, uno también lastima, y todas aquellas que te lastimaron, ¿sale? A mí cuando me dijeron, y es una forma de cerrar ciclos, cuando me dijeron, es que no has cerrado ciclos, y yo, sí, ¿cómo no? No. Y entonces hice mi lista, ¿eh? Hice mi lista de mis papás, de mis hermanos, de mis hijos, de mis tías. Fue una lista muy larga, pero es como la forma que encontré para liberarme realmente de todo aquello, esas cargas y esas emociones que yo ya no quería en mi vida. Entonces te va haciendo uno por persona. Y puedes gritar, patalear, decir groserías. Esas hojas nadie las ve más que tú. Y solamente tú sabes lo que escribiste ahí. Aquí el único requisito es ser lo más honesto contigo mismo. Ese es el único requisito. Y esa es una herramienta que vale mucho la pena, la verdad. Gracias. Muchas gracias, Lau. Dani Cano. Bueno, les voy a leer solamente las primeras 400 hojas del Quijote de la Mancha y después doy una reflexión. No, mentira. Esto, no, simplemente algo porque me parece interesante dejar también como algo para hacer, ¿no? Así como lo trajo Laura. Dentro de la psicología positivista o positiva, Martin Seligman menciona 3 cosas importantes para hacer. Dejar de generalizar, dejar de tomar todo de manera permanente y dejar de tomar todo de manera personal. Cuando se toma todo de manera específica, temporal y externo, vive uno más en paz y en liviandad. Así que a seguir esos 3 pasos, eso ayuda muchísimo. Maravilloso, muchas gracias. Y gracias a todos por estar con nosotros. Ya estamos cerrando el programa. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos aquí hasta el final. Recuerden que las invitaciones están para ustedes, están precisamente para sanar todo esto. Y también se me olvidó hacerles una invitación. El diplomado de inteligencia emocional va a salir la tercera edición, es decir, el tercer grupo, en el mes de julio. Ujú. Entonces, ¿tienes interés? Ya espero tu llamada. Es el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Entonces, el 4 de julio arrancamos el tercer grupo. Si te quieres inscribir, escríbeme. Lo más maravilloso de ese diplomado, de verdad, es algo que puedo decir, gracias a Dios lo he visto en personas como José, como Clau, eh, que el cambio es transformacional. Siempre les he dicho, ese diplomado lo tienes que vivir, llévatelo en los huesos. Entonces, porque hacemos dinámicas y trabajamos por 15 aulas, realmente esa inteligencia emocional. Y también hablamos de ese cerebro triuno, Dani. Te he de invitar para que sepas bien la fecha. Entonces, pues muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo. Los espero dentro de 15 días. Recuerden que para nosotros es un placer tenerlos y seguir aprendiendo también de ustedes. Lau, Dave, Dani, muchísimas gracias. Gracias a Por ti. estar aquí. Gracias a todos. Con todo Feliz gusto, noche. gracias por la invitación como siempre y recuerden algo pequeñito, expositores de Uruguay, Perú, México, Colombia, bueno, México se lleva como 3 plazas ahí. No Em, seas mentiroso. México no, dos, solamente somos dos. sí, Perú 2. son dos porque es el Perú son presidente 2 ajá, y, Colombia y Uruguay. exacto, Colombia y Uruguay, así que va a estar genial, así que no se lo Te voy a pierdan. acusar, amigo, te voy a acusar. Feliz noche a Cuídense todos. mucho. Buenas noches a todos y a todas. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Feliz noche.